Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Organización de Estados Americanos debate profunda reforma al sistema interamericano de derechos humanos. Esta gente está totalmente dependiente de los Estados Unidos, no se engañen. Se ha convertido en un instrumento, un portavoz, un eco de las políticas internacionales de Estados Unidos. Países que conforman el ALBA, liderados por Ecuador, respaldan en bloque la polémica iniciativa que representa una de las últimas obsesiones que tuvo Hugo Chávez antes de morir. ¿Qué corte ni qué corte? Un corte de cabello vale más que esa corte. El corte de mi cabello vale más. La eventual aprobación este viernes de los polémicos cambios propuestos debilitarían la Relatoría para la Libertad de Expresión, un organismo que ha criticado los atentados gubernamentales que ha sufrido la prensa en países como Venezuela y Ecuador. Busca desmantelar el sistema interamericano de derechos humanos, que es uno de los más avanzados y progresistas del mundo en la actualidad. Fortalecimiento o debilitamiento del sistema que protege los derechos humanos en América Latina. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el ex embajador de Bolivia en Estados Unidos, Jaime Aparicio, el asambleísta oficialista ecuatoriano Paco Velasco y el ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochés, debaten sobre los intereses reales que buscan las reformas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que paradójicamente son incentivadas y respaldadas por gobiernos que han sido blanco de su acción en defensa de los derechos fundamentales y la libertad de expresión. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el futuro del sistema institucional y jurídico que protege los derechos humanos en América Latina está en juego. La noticia, este viernes los cancilleres que integran la Organización de Estados Americanos votarán para aprobar o negar un conjunto de medidas que buscan reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre las iniciativas a considerar se encuentra el recorte de sus competencias, el traslado a Argentina de la sede del organismo que hoy funciona en Estados Unidos y la limitación del financiamiento autónomo de la relatoría que se ocupa de la libertad de expresión. Propuestas de Ecuador para reformas de CIDH. Que el financiamiento de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sea cubierto con recursos propios de la organización. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos corrija el desbalance de recursos económicos y humanos con que cuentan sus relatorías. Que el informe que presenta actualmente la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sea presentado de igual forma que está destinado para las demás relatorías de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El punto clave, ¿esta reforma favorece o amenaza el respeto por los derechos humanos en el continente? Sus promotores defienden que los cambios fortalecerán el funcionamiento y la independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sus detractores aseguran lo contrario y han advertido que las polémicas reformas lo que pretenden es restarle independencia al organismo continental. Se pretende justamente es que haya un sistema sólido, fuerte de protección de los derechos humanos y en ese sentido con una comisión que esté, la sede, por supuesto, dentro de los países parte, de los estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. La propuesta en este caso de que la Comisión Interamericana no dicte medidas cautelares a beneficio de las víctimas de violaciones de derechos humanos denota una gran ignorancia por parte de quienes están lanzando la propuesta, pues se ha mencionado que no tiene asidero normativo alguno. Desde nuestro punto de vista es una propuesta descabellada del presidente de la República del Ecuador y de otros gobiernos que lo están apoyando, lamentablemente. Busca desmantelar el sistema interamericano de derechos humanos,
que es uno de los más avanzados y progresistas del mundo en la actualidad. El punto clave de la aprobación de estas reformas dependerá la pertenencia de los países del ALBA a la Organización de Estados Americanos. Este interrogante quedó abierto en el continente luego de que el presidente de Bolivia, Evo Morales, asegurara que planea retirar a su país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El presidente Rafael Correa también lo ha insinuado en la última semana. Estoy pensando seriamente retirarnos del sitio. ¿Qué aporta? Imagínense, a ver. Tiene oficina en Estados Unidos y Estados Unidos no ha ratificado ningún acuerdo de defensa de los derechos humanos. Son tratados internacionales, ni uno. Seguiremos luchando para hacer algo nuevo, mejor y nuestro. Felizmente ya existe una sola. Ni siquiera lo ponen en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el bloqueo a Cuba. ¿Qué mayor atentado a la Carta de la OEA que el bloqueo a Cuba? Rompe medio articulado. Pero ¿quién me puede justificar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté en un país que no ha firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José? Pero no solo eso, Estados Unidos es el que paga a los burócratas de la Comisión. En Washington, D.C., saludamos a Jaime Aparicio Otero, ex embajador de Bolivia en Estados Unidos. Trabajó en la Organización de Estados Americanos, OEA, como expresidente del Comité Jurídico Interamericano, además secretario ejecutivo de la Cumbre de las Américas y asesor del exsecretario general de la OEA, César Gaviria. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jason. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias. En Quito, Ecuador, nos acompaña Paco Velasco, es asambleísta oficialista del partido Alianza País, un partido cercano al gobierno del presidente de Ecuador, Rafael Correa. Bienvenido, asambleísta. Hola, buenas noches, Jason. Y en Ciudad de Panamá, Guillermo Cochés, el ex embajador de Panamá ante la OEA, abogado, catedrático. Señor Cochés, bienvenido al programa La Noche. Hola Jason, un saludo a toda América Latina y a Estados Unidos. Comienzo con usted, señor Cochés. Usted que conoce la Organización de Estados Americanos y cómo funciona la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿es necesario reformarla? Es necesario fortalecerla, dándole más independencia, otorgándole más recursos, no permitiendo que haya países como Ecuador que quieren restarle poder a la Comisión a través de la disminución de los recursos que reciben de fuentes externas, porque le tienen terror a la vigilancia permanente que la Relatoría de la Libertad de Expresión ejerce sobre los medios de comunicación en América Latina. Fue precisamente esa relatoría la que, con su campaña contra la multa de $40 millones contra el diario El Universo, logró que se desatara una campaña mundial que obligara al gobierno del Ecuador a condonar la deuda que tenía sobre ese medio importante de Guayaquil. Nosotros no podemos permitir que se le disminuyan lo que ya se ha logrado en materia de el avance y la protección a la libertad de expresión en nuestro continente. Tampoco podemos permitir que se sigan haciendo ataques a la Comisión, acusándola de que es un instrumento de los Estados Unidos, porque eso es una ofensa para todos aquellos países que están, y me tocó hacerlo a mí cuando estuve en la OEA, sí, de apoyar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay quienes no piensan lo mismo que usted, embajador Cochés. Uno de ellos es Paco Velasco, está en nuestros estudios en Quito. Quiero preguntarle, asambleísta, ¿ahoga, debilita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este paquete de reformas propuestas por el presidente Correa? Vamos a ver, digamos, con todo el respeto a los pueblos latinoamericanos, con toda la consideración, yo expreso diciendo que la declaración absolutamente soberana de países como la propia Argentina,
como Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, que lo que hemos dicho es que necesitamos precisamente aquello que se ha venido diciendo por parte de quienes dicen defender a esta comisión, que tenga autonomía, que tenga independencia. ¿Cómo puede tener autonomía? ¿Cómo puede tener independencia si su sede está en Washington, que es la capital de un país que no ha firmado ninguno de los instrumentos, ninguno de los pactos, ninguno de los acuerdos sobre derechos humanos? Digamos, esa es la paradoja, y que por lo tanto es el país de Estados Unidos que, sin haber firmado ninguno de los instrumentos de derechos humanos, que digo de modo paradójico, es el que se encarga de pagar, de financiar a esta Comisión Interamericana. La independencia y la autonomía proviene de la propuesta ecuatoriana de que sean los países firmantes quienes financiemos esta comisión. Señor Jaime Aparicio, ex embajador boliviano, usted está en Washington justamente. ¿Considera que la ubicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la capital de los Estados Unidos influye en las decisiones del organismo? No, en absoluto. Eso me parece un argumento absurdo. La Comisión ha hecho por igual reclamos a todos los países latinoamericanos y a los propios Estados Unidos, que aunque no es miembro de la Convención, se han llevado muchos casos contra Estados Unidos que también han tenido respuesta, como la obligación de consultar a los funcionarios consulares cuando se detiene a un ciudadano extranjero, o casos como Guantánamo. Es decir, la Comisión es independiente, es el último recurso que queda en la región, en las Américas, para defender y proteger la democracia y el Estado de Derecho. La reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene dos componentes que han llamado la atención. El primero tiene que ver con los órganos de justicia hemisférica, como lo son la Comisión y la Corte Interamericana. Una de las pretensiones de Ecuador, que abandera las propuestas de reforma, es cambiar la sede de la Corte de Washington a Buenos Aires. Las reformas que serán discutidas esta semana por los cancilleres de la OEA pasan por una reestructuración al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este sistema está integrado por la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las relatorías, entre ellas la encargada de la libertad de expresión en el hemisferio. Ecuador y su gobierno en cabeza de Rafael Correa han liderado las propuestas para cambiar el sistema, que incluyen una reforma al financiamiento para que el sistema no reciba recursos externos a la OEA y supuestamente así garantizar su independencia, objetividad y la no politización de sus organismos. Crear mecanismos para que el acceso al sistema sea más expedito, en condiciones de igualdad y universalidad. Crear un código de conducta para la gestión de las relatorías del sistema interamericano. Permitir que los estados intervengan en la elaboración del informe anual y adjuntar a dicho informe el de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Ecuador propone la elaboración de un código de conducta que demarque las atribuciones y responsabilidades de los comisionados y relatores. Si bien la CIDH ha ofrecido reglamentar este tema, para Ecuador no es suficiente. El bloque del ALBA, integrado por Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, ha cuestionado al sistema por tener su sede en Washington. Por eso hay quienes no descartan que entre las reformas sea incluida una para que cambie la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la sede que proponemos es Argentina. ¿Quién me puede justificar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté en un país que no ha firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José? Ecuador también propuso que sea la Corte y no la Comisión la que imponga medidas cautelares a los estados para que protejan los derechos humanos de los ciudadanos demandantes. Pero en este punto, Ecuador todavía no ha logrado un apoyo mayoritario y será necesario esperar a lo que ocurra este viernes en la reunión de cancilleres de la OEA.